Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día estupendo y que vengan con ganas de sumergirse en una historia que, francamente, es un poco caótica, un poco inesperada y sobre todo, muy interesante. Hoy vamos a desentrañar un evento que, si bien suena a título de película de acción, tuvo lugar en la vida real y que nos dejó con la boca abierta, el llamado caos nocturno de Can Accidente y confrontación con prensa. Sí, ya sé, el nombre no es precisamente el más elegante, pero créanme, lo que sucedió esa noche fue de todo menos elegante. Se imaginan una noche cualquiera, quizás un poco tranquila, y de repente se desata un torbellino de sucesos que culmina en una tensa confrontación con uno de los sectores más curiosos de nuestra sociedad, la prensa. Pues eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a adentrarnos en los detalles, a intentar poner un poco de orden en este caos aparente y a entender qué fue lo que sucedió exactamente, por qué sucedió y cuáles fueron las repercusiones. Así que pónganse cómodos, prepárense para un viaje por los entresijos de un incidente que sin duda dio mucho de qué hablar. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí o si todavía no lo han hecho, les animo muchísimo a que le den a ese botón de suscribirse. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este y a ustedes les asegura no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias de antemano. Bueno, vamos al grano. El caos nocturno de Can Accidente y confrontación con prensa no es un evento singular, sino más bien una etiqueta que se le ha dado a una serie de sucesos interconectados que tuvieron lugar en un contexto muy específico. Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y situarnos. Imaginen una noche en un lugar que de repente se convirtió en el epicentro de la atención pública. No fue un evento planificado, de esos que salen en las noticias con antelación. Fue más bien una acumulación de circunstancias, un cúmulo de imprevistos que desembocaron en lo que podríamos llamar una tormenta perfecta de incidentes. Todo comenzó según los testimonios y los pocos detalles que se pudieron recopilar inicialmente con un accidente. Un accidente que en sí mismo podría haber sido una noticia local más, algo que lamentar y seguir adelante. Pero este accidente, por su naturaleza o por las personas involucradas, o quizás por la hora y el lugar, desencadenó una serie de reacciones en cadena. Empezaron a circular rumores, llamadas, la gente empezó a congregarse en el lugar. Y es aquí donde entra la complejidad de la situación. No solo era un accidente, sino que se sumaron otros elementos. Quizás hubo una rápida movilización de servicios de emergencia que, en su afán por controlar la situación, generaron un cierto desconcierto. O tal vez la naturaleza del accidente, ya fuera por los vehículos implicados o por las posibles consecuencias, atrajo una atención que pronto se salió de control. Lo que sí está claro es que la noticia, como suele ocurrir en estos tiempos, corrió como la pólvora. ¿Y dónde hay noticia, dónde hay interés público, quién aparece? Exacto, la prensa. Pero no hablamos de uno o dos reporteros con sus cámaras. En esta ocasión, la afluencia de medios de comunicación fue masiva. De repente, un lugar que antes de la noche era anónimo, se vio invadido por un mar de micrófonos, cámaras, flashes y reporteros ávidos de obtener la primicia. Y es aquí donde la situación comenzó a volverse verdaderamente tensa. Imaginen la escena: personal de emergencia intentando hacer su trabajo, quizás vecinos curiosos observando desde una distancia prudencial, y de repente, una horda de profesionales de la información, buscando ángulo, buscando declaraciones, buscando cualquier detalle que pueda alimentar la historia. La línea entre la información y la intromisión se volvió muy delgada, y en muchos casos, creo que se cruzó sin contemplaciones. Las preguntas eran insistentes, las cámaras apuntaban sin cesar, y el ambiente, que ya de por sí podía ser de nerviosismo o preocupación debido al accidente, se cargó de una tensión adicional. La confrontación con la prensa en este contexto no fue necesariamente física, aunque en algunos casos pudo haber roces o malentendidos. Fue más bien una confrontación de intereses. Por un lado, la necesidad de los medios de informar, de cumplir con su trabajo, de satisfacer la demanda de noticias. Por otro lado, la necesidad de las personas afectadas, quizás de las autoridades, de mantener un cierto control sobre la narrativa, de evitar la desinformación o de proteger la privacidad de quienes estaban involucrados en el incidente. Hubo testimonios de reporteros que se sintieron impedidos de hacer su trabajo, de barreras invisibles o incluso físicas que se interponían entre ellos y la noticia. Y por otro lado, hubo quejas o descontento de personas que sentían que estaban siendo acosadas, que su dolor o su situación
On estaba siendo explotada por el circo mediático. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? El derecho a informar contra el derecho a la privacidad y a la tranquilidad. Lo que el caos nocturno de Can Accidente y confrontación con prensa nos revela es, en muchos aspectos, la dinámica actual de la información y la voracidad de los medios en ciertos eventos. No se trataba solo de cubrir un accidente, sino de escudriñar hasta el último detalle, de buscar el ángulo más sensacionalista, de anticiparse a la información oficial. Y esto, créanme, puede ser abrumador y, francamente, poco ético en muchas ocasiones. Analizando un poco más a fondo, podríamos decir que el accidente inicial fue solo la chispa. La gasolina fueron los rumores, la rápida propagación de la noticia en redes sociales, y el combustible que encendió la verdadera confrontación fue la llegada masiva e indiscriminada de la prensa. Sin un cordón de seguridad bien definido, sin protocolos claros para la interacción entre los involucrados en el incidente y los medios, la situación se convirtió en un verdadero caos. Por ejemplo, imaginen que en ese accidente hubiera habido heridos graves o, peor aún, fallecidos. La necesidad de informar sería aún mayor, pero también lo sería la sensibilidad del momento. La prensa, en su afán de obtener la noticia, podría haber irrumpido en un momento de duelo o de máxima vulnerabilidad, generando un daño adicional a las familias afectadas. Por otro lado, si las autoridades no comunicaban información a tiempo o de manera transparente, la prensa, lógicamente, buscaría otras fuentes, a veces menos fiables, para llenar ese vacío informativo. Este tipo de situaciones nos obligan a reflexionar sobre la responsabilidad de todos los actores. La responsabilidad de los medios para ejercer su labor con ética y respeto. La responsabilidad de las autoridades para gestionar la información de manera eficaz y oportuna. Y en cierta medida la responsabilidad de nosotros como público en cómo consumimos y compartimos la información, y en qué medida fomentamos o criticamos estas dinámicas. Lo que sucedió esa noche, ese caos nocturno, nos deja muchas lecciones. Nos habla de la fragilidad de la calma, de cómo un evento aparentemente menor puede escalar hasta dimensiones insospechadas. Nos muestra la fuerza incontrolable de la noticia cuando irrumpe en un escenario sensible. Y sobre todo nos pone de manifiesto la compleja y a veces incómoda relación entre los sucesos que ocurren, la necesidad de informar sobre ellos, y la forma en que esa información se recopila y se presenta. Es importante recordar que detrás de cada titular, detrás de cada flash hay personas. Personas que quizás están sufriendo, personas que están intentando lidiar con una situación difícil, y que merecen un mínimo de respeto y consideración. Y aunque entendemos la importancia del periodismo y su papel fundamental en una sociedad informada, también debemos abogar por prácticas que prioricen la dignidad humana por encima de la primicia. En resumen, lo que vivimos en ese caos nocturno de Can Accidente y confrontación con prensa, fue un claro ejemplo de cómo un evento puede salirse de control cuando convergen la desgracia de un accidente, la rápida difusión de la información y la intensa y, en ocasiones, invasiva presencia de los medios de comunicación. Fue un recordatorio de que en la búsqueda de la noticia, no debemos olvidar la humanidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los entresijos del llamado caos nocturno de Can Accidente y confrontación con prensa, desglosando cómo un incidente inicial desencadenó una serie de eventos que culminaron en una tensa relación con los medios. Hemos visto la importancia de la información, pero también la necesidad imperante de un enfoque ético y respetuoso por parte de todos los involucrados. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta reflexión. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre este tipo de situaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que la prensa actuó de manera correcta? ¿O consideran que se sobrepasaron los límites? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que aporta valor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares si creen que podría interesarles. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.